Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a esta clase, a los que nos van a ver por grabación y a los que están conectados, a esta clase sobre razón y contemplación, es decir, el tránsito, o más bien el viaje que ha tenido la racionalidad a lo largo de la historia de la filosofía occidental, si es que se puede hablar de otra filosofía, ¿no? Pero, digo, porque hay posturas. A lo largo de la historia de la filosofía occidental, evidentemente, ese tema es un tema que presenta una tesis, de alguna manera hacia el final, que está inconclusa, evidentemente, no es una tesis concluida, y ha sido el fruto de varios meses de estudio, especialmente de estos meses de estudio de principio de año hacia acá, concretamente de un estudio, si se quiere, un poco más sociológico, porque es el estudio del cómo está hoy la sociedad, específicamente en la era digital, ¿no? Que nosotros sabemos, porque es un poco la enseñanza que tenemos en filosofía libre, que la sociología no lo es todo, que previo a la sociología eh, está la metafísica, ¿no? Como la explicación y el conocimiento del ser en lo más profundo de sí. Y evidentemente que no todo se puede explicar simplemente con meras propuestas axiológicas o con aforismos, ¿no? Si bien en esta plataforma nosotros estudiamos seguidamente a Byung-Chul Han, ¿no? Es una propuesta, yo estoy por dar, de hecho, ahora a nivel presencial en una cafetería en Media Yucatán, un taller de lectura de Byung-Chul Han. El mismo Byung-Chul Han no es un tipo, no es un libro de, no es vida contemplativa, no es Infocracia, sociedad de cansancio simplemente, ¿no? Es más profundo, son filósofos, pero siempre evidentemente se trata de dar algo hacia afuera, ¿no? Y de diagnosticar, pero evidentemente esto surge en gran medida al contemplar la sociedad de hoy, ¿no? De una sociedad de redes sociales algorítmicamente dirigida y también de conversaciones que he tenido a lo largo de ya especialmente en el ámbito del Internet, ya casi 2 años, ¿no? Desde que justo con estos dos miembros presentes hemos ya casi más de un año con ambos, si no me equivoco, he explorado la historia de la filosofía y otras pláticas a lo largo de estos meses y conversando con muchos otros miembros del proyecto Filosofía Libre, activos y ya no activos, o esporádicamente activos, y con personas en general, ¿no? Entonces, es una mezcla de un estudio sociológico, si se quiere desde el punto de vista de Byung-Chul Han, eh, un estudio propio, ¿no? Del contacto con las personas, y un estudio de María Zambrano, a la par que ya fusionándolo con la obra de Cornelio Fabro, que es eh, acerca del alma, ¿no? De ánima. Y otras obras del padre Cornelio Fabro que he leído a lo largo del tiempo, pero la que he estado leyéndoles recientemente es la del de Ánima, ¿no? Donde él hace una revisión justamente del alma humana, ¿no? Pero no ni como Zambrano para descubrirla, sino para explicarla y evidentemente entrando en contacto con los filósofos más importantes de la historia, ¿no? Fabro, el tema del conocimiento lo estudió muchísimo, por eso lo vamos a tomar de referencia. Y también, evidentemente, y de fondo siempre, la obra y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino desde el tomismo esencial del padre Cornelio Fabro. Entonces, vamos a hacer ahí, no es una línea del tiempo, aunque vamos a hacer una línea del tiempo, sino que es tratar de darnos cuenta a dónde nos ha llevado esto que María Zambrano llama razón dominante. Razón dominante. María Zambrano habla de la razón dominante frecuentemente en sus libros. Y es como los filósofos siempre han tenido algo que han tratado de responder o de refutar porque se han dado cuenta que es un gran daño,
Para Byung-Chul Han lo sería el neoliberalismo, y para María Zambrano, como mujer del siglo pasado y evidentemente filósofa de la posguerra, se trata de que, o sea, ella trata todo el tiempo de la razón dominante, o mucho de la razón dominante. Entonces, vamos a tratar de hablar un poco de la razón contemplativa, pero especialmente de el efecto, que es justo por eso el estudio sociológico, ¿no? El efecto de la razón dominante, ¿no? De la razón como superpuesta al ser. Entonces, un poco el método es aquel que usamos hace algunos ayeres con esa hermosísima clase que dimos de fundamentos metafísicos del pensamiento woke, que algunos se reían, ¿no? Porque decía, no puede tener fundamento, alguien me dijo en ese momento, ¿no? No puede haber fundamento metafísico en el sentido de eso, si es justamente algo sociológico, es lo más alejado de lo ontológico y de lo metafísico. Claro, entendiendo la filosofía como en la literalidad de las palabras, sí, claro, no hay metafísica ahí, ¿no? Hay un rechazo metafísico en todo caso. Pero la realidad es que detrás, y eso es algo que quiero dejar muy en claro desde ahora, detrás de cualquier concepción sociológica, política, ética, eh, vamos a encontrar siempre una metafísica, porque siempre hay una postura del hombre respecto del ser. Quizá no explícitamente como teoría o como libro, pero sí incluso de manera existencial, ¿no? Cómo se posiciona el hombre frente al ser, se ve en cómo se posiciona frente al tema, cómo aborda el tema. Entonces, eso es una lectura, a lo mejor en 20 años esto sea mi tesis doctoral, no sé, pero esto es una lectura más profunda, porque es una lectura de comprender ya no únicamente la filosofía como lo que dijo el filósofo, o sea, buenas noches, si este filósofo me dijo que él cree en Dios, pues no es ateo, no, papito lindo. Si te digo que no cree en Dios, que cree en Dios, bueno, pero anda a ver de qué Dios habla, ¿no? Lo mismo acá, o sea, porque el woke no toque el tema metafísico, no tiene metafísica, bueno, no, siempre hay metafísica, siempre hay una concepción del ser, siempre hay un posicionamiento del hombre frente al ser. Entonces, de este posicionamiento del hombre frente al ser, nosotros vamos a tratar encontrar, de encontrar la raíz del problema contemporáneo, ¿no? El problema de polaridad de las redes, del problema de incapacidad para el diálogo, pero también el problema de estos nuevos dogmatismos que están surgiendo, ¿no? Cada vez más enfermizos, cada vez más dañinos. Entonces, verdaderamente pues es algo que tiene un fundamento filosófico. Entonces, queremos ir a eso. Y desde la metafísica, porque nosotros somos metafísicos o intentamos serlo, desde la filosofía, vamos a tratar también de hacer una respuesta que, como digo, es algo que está en infieri, ¿no? Está en hacerse. Pero que es importante hacer porque también hay un tema, así como hay metafísica en todo, también hay un aspecto no sociológico, perdón, nociológico. Si ustedes se dan cuenta, los filósofos, incluso los modernos, sobre todo los modernos, siempre han hecho, desde Parménides, ¿no? Con el poema donde él está siendo llevado al templo de la diosa verdad, en el carro alado, y hace ahí un desprecio de la información proveniente de los sentidos y una afirmación de lo venido de lo racional. Desde ahí, por eso vamos a tocar a Parménides, desde ahí hay una nociología o una epistemología, como quiera, nociología, perdón. Entonces, también el tema nociológico es importante.
sea, no solamente es el tema metafísico, el ser en sí, también el tema nociológico, cómo conozco y qué valor de realidad tiene lo que conozco. Entonces, fíjense cómo está tan anclado la situación contemporánea en cuestiones filosóficas. Y desde la metafísica hay que hacer una propuesta. A veces, y en esto puedo pecar de generalización, no diría que soy un doctor en Byung-Chul Han, de Foucault ni se diga, ¿no? Pero me parece que el gran tema de Byung-Chul Han es que él tiene intuiciones maravillosas, ¿no? Y yo lo respeto muchísimo, digo, quienes me conocen lo saben, saben que me encantan sus obras, me encanta leerlo, y estoy leyendo más recientemente El corazón de Heidegger, o sea, me encanta Byung-Chul Han, ¿no? No, yo no puedo decir que no, pero me parece que esas intuiciones que él va como escribiendo, ¿no? El individuo se explota a sí mismo y hace esto, son observaciones, ¿no? Observaciones, si se quiere, sociológicas, si se quiere, y son bien filosóficas algunas, o muchas, pero no hay una respuesta desde lo ontológico. O sea, no hay un entender un porqué desde lo ontológico. Y solamente desde lo ontológico, la postura dada puede tener un valor estable, porque está fundada en el ser. Entonces, sí está, o sea, sí es importante darnos cuenta de esto. O sea, los problemas son metafísicos. Y la respuesta solo puede venir de la metafísica, porque la respuesta tiene que ser estable. Entonces, la sociología me puede dar un diagnóstico del problema, sí, claro, pero la respuesta solamente puede venir desde el ámbito ontológico, metafísico. Es decir, solamente puede venir o provenir desde un auténtico conocimiento del ser. Y ahí es donde yo creo que Byung-Chul Han se queda corto todavía. O sea, veo, identifico que tiene intuiciones muy claras, pero también veo, identifico que hace falta un diagnóstico auténticamente metafísico. Es decir, como para poder darse cuenta del por qué está mal lo que él dice que está mal, o el por qué es bueno lo que él señala como bueno. Y es un modo de escribir y de plantear las cosas, digo así como aforístico, pero no es tan científico, diría yo, ¿no? Y esa es la propuesta, evidentemente, siempre del tomismo, ¿no? O sería la propuesta del aristotelismo. Estudiar los problemas, no solo como diagnosticándolos, sino también como encontrando la raíz, los fundamentos de los mismos anclados en el ser y las soluciones ancladas en el ser. Porque solo en el ser está lo inmutable. O sea, lo inmutable y lo estable y lo que es capaz de ser traducido en ciencia. Bien, bueno, después de esta larga introducción, vamos nosotros a nuestro tema. Pues acá tengo unas diapositivas que como ya soy un hombre muy moderno, hice con inteligencia artificial. La verdad es que la inteligencia artificial me ha ayudado demasiado en estas cosas para las que uno no siempre tiene tiempo. Entonces, aquí tenemos dominación y contemplación, análisis crítico de la racionalidad en la historia del pensamiento occidental. Bien, por un lado tenemos este posicionamiento. Vean, antes de ser un posicionamiento teórico, y este es el punto, ¿no? Aprender a analizar bien las cosas. Porque claro, o sea, a ver, Descartes me habla de Dios y me habla de ideas innatas y me habla, o sea, me hablaría de ciertas cosas por las que yo diría, no, pues Descartes también es un contemplativo. O hasta Hegel, sobre todo Hegel, ¿no? Pero hay que ir más allá. O sea, hay que hacer una metalectura del texto. No es solamente ellos me dicen que aceptan la realidad, sí, pero ¿a qué se refieren cuando hablan de realidad? Y sobre todo, ¿cómo se entienden a ellos mismos, filósofos,
y cómo entienden al hombre frente a la realidad. Y a eso es a lo que nos atañe ir, o es lo que nos atañe cuestionar y buscar. O sea, ¿de qué me está hablando más allá de todo? Bueno, en primer lugar tenemos que la dominación o racionalidad instrumental, que no es necesariamente en la modernidad, o sea, no empieza en la modernidad desde cero, hay fundamentos previos, supone un control sobre la naturaleza, sobre todo la filosofía abocada a la utilidad, ¿no? El pensamiento abocado a la utilidad y sobre todo el prestar atención con excesiva fuerza a la razón y todavía más específicamente a la razón como, como hecha para lo dominante, para incluso lo algebraico, lo matemático. Control sobre la naturaleza. También la eficiencia y el cálculo. Es decir, este fanatismo por lo algebraico, y recién estaba viendo que, por ejemplo, conocí a un hombre llamado Meliassou, no lo conocí en persona, ¿no? Meliassou es un filósofo francés vivo, que tiene toda una escuela ahí, y Meliassou y muchos filósofos, incluso que escuché recientemente, en el Congreso de Filosofía, como que se dedican a mezclar o tratar de explicar cosas desde las ciencias físicas, ¿no? Y hacen un poco lo que hizo en el pasado el idealismo, estudiante Schelling, que es de alguna manera indagar en las ciencias experimentales, indagar o a ver qué se puede utilizar como argumentación filosófica o cómo se puede embonar con una especie de metafísica. No hay mayor error que ese, porque si bien yo puedo apoyarme en datos de la física, porque lo puedo hacer, eso no hace que, o no es eso lo que me faculta para hacer metafísica. La metafísica es metafísica, tiene su independencia, tiene su vida propia, tiene su método propio. Entonces, acá se habla más bien de una pretensión, digámoslo así, de algebraizar o matematizar la filosofía, el pensamiento, y de buscar como una exactitud, ¿no? En lo que se piensa. Eso, por ejemplo, en el ámbito de Descartes. En algunos ámbitos es así, en algunos filósofos es así, ¿no? Como encerrar en un sistema, explicar en un sistema y fundar todo en un cierto conjunto de ideas, como se ve en el kantismo, ¿no? Kant es así, explicar todo, derivar todo de un sistema. Lo mismo Hegel, ¿no? La filosofía son filosofías de sistemas, tienen todo un sistema donde explican todo, o quieren explicar todo desde ciertas concepciones que han alcanzado o que han tenido filosóficas, ¿no? En Hegel, para entender la filosofía del derecho, hay que entender la lógica y hay que entender la fenomenología del espíritu. Pero es justamente como querer encerrar el mundo en la mente. Eh, medios para fines, bueno, eso también está la razón como dominación en quienes ya reducen todo a la utilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, eso le pasa mucho a los sociólogos o incluso a quienes quieren poner, por ejemplo, filosofía de la liberación. Yo no estoy diciendo que no hace falta liberar en América Latina, o no estoy diciendo que no hay violencia estructural,
yo no estoy señalando eso. Y ni estoy ni tampoco estoy a favor de Enrique Dussel, ¿no? Digo, pero es reducir la filosofía a lo práctico. O para la revolución, o para la sociología, o para teorizar. Por ejemplo, el otro día, dándome una vuelta en el Congreso, encontré una chica que está estudiando filosofía y me dice, yo me puse a ver su cartel, había hecho un cartel, y en ese cartel ella quería demostrar que Platón era un misógino. Claro, ¿no? Usó algunos textos y acusaba a Platón de misógino porque Platón en algunos textos señala, pero es una cuestión muy como de fisionomía, ¿no? Donde él va señalando que por su complexión física la mujer está más inclinada hacia las emociones y el hombre sería más racional. Entonces, evidentemente, hay un montón de cosas ahí que Platón está haciendo con un poco con la ciencia de su tiempo, medio que con la observación, pero ya encasillarlo como misógino, digamos, pues es algo muy fuerte, ¿no? Y sobre todo es algo que te priva del tesoro platónico. Y hay algunas generalizaciones así. También esto un poco influyó, ¿no? Esto que he escuchado las últimas semanas, como de, es que la razón occidental es violenta. La razón occidental es un complejo muy amplio, perdón, es un concepto muy amplio. La razón occidental, a ver, espérate. Por eso está la idea también de mostrar acá esa cierta división, esos ciertos caminos, si se quiere. Porque afirmar que la razón occidental y hablar de la razón occidental, es muy fuerte. Pero es innegable que hay un camino de donde la razón termina siendo dominante, o lo que se busca es la dominación. Entonces, no puedo negar la tesis de que especialmente en la modernidad y contemporaneidad, y especialmente en el ámbito del anglosajón, que es donde más anglosajón y germánico, ¿no? Donde se da auge a estas filosofías más prácticas como la de Hume, Locke, Berkeley, o incluso en el ámbito alemán, ¿no? Donde termina siendo la mente como dominante. Bueno, sí, pero que eso sea Aristóteles, Platón, Sócrates, Santo Tomás, no, me parece que por eso, o San Agustín, imagínense un San Agustín, ¿no? Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, que ¿dónde está la razón dominante, no? Es una cosa de, San Agustín se está sometiendo completamente a Dios. San María Zambrano, ¿no? Digo, que es una gran, justamente, va refutando este racionalismo, este imperar de la razón así fría, calculadora, dominante, la va defendiendo en sus obras, justamente aludiendo a Aristóteles. Entonces, acá la racionalidad se ve también como un medio para distintos fines, sean políticos, sean sociales, económicos. Pregúntenle a la escuela de Frankfurt o a los, ¿cómo se llaman? No iba a decir americanistas, pero a la filosofía que surge en Estados Unidos. Cuando los de Frankfurt emigran a Estados Unidos, se me olvidó. Y evidentemente esto lleva también o acompaña mucho a tecnología y poder, ¿no? Es una manera de cómo someter, lleva al sometimiento. O sea, porque más que nada es una postura existencial. Así como la filosofía, la auténtica filosofía, la que no está buscando la utilidad práctica ni la dominación, que así nació la filosofía, ¿no? Porque a mí se me ocurrió. Eh, claro, esa filosofía, ese camino dentro de la filosofía, eh, digamos, es la que está abogando ahora por decir, oigan, dejemos un poquito, ¿no? Esta es porque es una posición del hombre como un ser que se asombra, que está frente a la realidad como un ser de apertura, así le puse una clase, es un ser de apertura,
En la otra, no, el hombre no es un ser de apertura, es un ser hermético que hermetiza o introduce en su hermetización todo lo mundano. Y por eso lo domina. Por eso es en pro de la tecnología, en pro del poder. Y vean que yo estoy usando inteligencia artificial, digo, para que no se me... No soy dicotómico, ¿no? No estoy generando un problema con la inteligencia artificial que no se pueda solucionar. Solamente que no me estoy poniendo a mí como yo no me siento dominador de la verdad o del conocimiento, ni percibo que todo lo que salga de mi boca o que salga de la boca de Bourdieu o que salga de la boca de estos que le gustan tanto a los que hacen videos en Insta, Bourdieu, no sé, son ahí, Foucault, son como tres autores que siempre citan, ¿no? Ni digo que porque ellos lo digan es verdad, o sea, yo no puedo proclamar una filosofía como verdadera porque lo dijo un filósofo, ni tampoco la puedo descartar como mentira porque la dijo tal filósofo, o sea, lo hago por un análisis crítico. Entonces, qué importante es también que yo no soy poseedor de la verdad ni soy inventor de la verdad, soy contemplativo y como contemplativo tengo que desarrollar ciencia para entender las cosas, no para dominarlas. Después viene el dominio, pero es un dominio consciente, no es el dominio de la violencia, ¿no? Bueno, poco a poco vamos a ir hablando de esto. Después viene la racionalidad contemplativa, la contemplación. Acá tenemos ya la búsqueda de la verdad, que evidentemente es el hombre ya no como un ser hermético, sino como justamente un ser de apertura, un ser que está en constante búsqueda de la comprensión de los otros seres. Comprensión y sabiduría. Entonces la sabiduría es un gustar de la realidad de los otros seres. Y entender, no solo esto lo dice Fabro, pero también lo dice mucho Byung-Chul Han, no solo, y se lo escuché a quien, no me acuerdo el otro día, pero no es solamente comprensión de la verdad de cada cosa, sino todavía más de la comprensión de las relaciones de cada cosa con otra. Y a partir de ahí la teoría, ¿no? O sea, la teorización, si se quiere. Comprensión, sabiduría, ya sé qué es esto, ya sé qué es lo otro, ya sé qué es lo otro, ya comprendo cómo está conectada una cosa con otra y eso ya me permite a mí comprender el mundo y entonces desarrollo teoría, entonces empiezo a explicar. No me invento una teoría para explicar el mundo, sino que de la comprensión del mundo va emanando una teoría, que es lo que hace Aristóteles, ¿no? Por eso muchas ciencias son medio, sobre todo las ciencias que más, no sé, las que son bases de medicina, de química, de biología, todo lo que Aristóteles fue estudiando, pues era rudimentario, ¿no? Y sin embargo, hay un montón de nociones a las que hoy vuelve la ciencia y dice Aristóteles tenía razón, ¿no? Por la observación de la realidad. Porque si estamos viendo la misma realidad, algo de verdadero podemos decir. Y ya vendrá algo más detallado, una observación detallada, decirnos, sí, tenía razón. Y un asombro frente al mundo. ¿Ok? Entonces, esa es como nuestra comparación. Estos dos ámbitos. Ya vamos a hablar un poco de... Pero lo que yo quiero decir es, hay dos lógicas en la historia de la filosofía. Por eso ahorita lo vamos a plantear así. Hay una lógica de, digamos, de contemplación, si se quiere, que es la lógica de desarrollo de la antigüedad hasta la Edad Media, con sus jalones, porque siempre dentro de la antigüedad también hubieron quienes se posicionaban en esta otra lógica, que es la lógica de la inmanencia. Y hay dos nociologías detrás. En la primera nociología, que es la de la antigüedad y la de la época medieval,
en la dialéctica sujeto-objeto del conocimiento, el objeto preexiste al momento del conocimiento y el sujeto también preexiste al momento del conocimiento. Y cuando se da el conocimiento, la actualidad, la presencia del objeto, es lo que actualiza al sujeto. Entonces, no hay una división en el sentido de el objeto estaba, empezó a estar cuando yo lo pensé, no, el objeto estaba ahí antes de que yo lo piense. Pero acá el objeto, pero también el sujeto estaba ahí antes de que yo lo piense. Entonces el sujeto tiene hasta una historia. Entonces cuando se acerca al objeto, no se acerca vacío. Se acerca con toda una carga social, por un lado, interior, porque aunque digan todo es construcción social, sí, pero dentro de la sociedad no todos conciben las cosas iguales, porque hay toda una personalización, o sea, la captación del ente, de la cosa en sí, no solamente obedece al factor eh, su, social, hay un factor subjetivo dentro del factor social. Por ejemplo, a mí no me gustan las posadas actuales. Y a la gente le encanta. Bueno, a mí no me gustan. Porque no percibo el mundo igual que los demás, ni los demás que como lo percibo yo. Y entre los demás no lo perciben todos de la misma manera. Porque en la posada para uno significa embriagarse, para el otro significa mostrar su ropa, para el otro mostrar dinero, para el otro la oportunidad de relajarse un poquito, para, no sé. Entonces, el sujeto previo al objeto. Entonces, vean que hay una nociología detrás. Y el objeto ahí, eh, y digamos ya presente frente a mí, adquiere un significado propio también. Eso no cambia que el objeto esté fuera, no cambia que la persona que tengo de frente tenga dos ojos, una boca, una lengua, 20 dedos, bueno, a lo mejor está mocho y tiene 15, bueno, pero no lo cambia, pero sí cambia la manera en que yo lo veo. Entonces la filosofía lo que hace es ir viendo qué de lo que hay en mí no coincide con lo que hay en el objeto. Eso es un pensamiento crítico. Ya sé que hay muchas distinciones ahorita, crítico, analítico. A mí me parece que tanta complejidad, tantos conceptos, eh, hacen que uno no pueda teorizar nunca, porque ahí dices, clásica discusión de personas que no saben filosofía. Pero es que, y te empiezan a citar 30 autores que han dicho lo contrario de lo que tú estás afirmando. Entonces, ya por eso es muy cartesiano, ¿no? Ya por eso lo que tú dices no es verdad. No, pues puede ser que los 30 estén equivocados. O que los 30 estén diciendo cosas que no se contradicen con lo que yo digo, sino que se complementan o que se pueden entender de otra manera. Hay que hacer síntesis, ¿no? Entonces, lo que la filosofía hace es buscar justamente de dónde, cuánto de lo que hay en el sujeto coincide con el objeto. Perdón, cuánto, ajá, y cuánto de lo que hay en el objeto afirma o niega lo que hay en el sujeto. Entonces, vean cómo esa es la lógica de la trascendencia, donde el ser es trascendente respecto mío y yo respecto al ser. O yo ser, la cosa me trasciende y yo la trasciendo también. Y en el acto de conocimiento hay una fusión, donde si bien se genera un elemento común, que es el concepto y el conocimiento de esa cosa, también hay elementos propios, ¿no? Especialmente de parte del sujeto. Entonces, a partir de ahí se da el conocimiento, pero el conocimiento tiene que ir en esa dialéctica del pensamiento al ser y del ser al pensamiento, del pensamiento al ser y del ser al pensamiento. Bueno, en la racionalidad instrumental no hay eso, dominante más bien. Ahí se equivocó la IA. Razón dominante. No hay eso. Porque para Kant, para Descartes, para Ockham, para Protágoras, como ahorita van a salir, el canon de la verdad
el núcleo de la verdad, incluso el conocimiento mismo, no procede sino de una única fuente, que es la inteligencia en sí, la inteligencia subjetiva. Entonces, evidentemente, el hombre no es contemplativo, es creador. Y si es creador, entonces maneja las cosas a su antojo. Pero cuando el hombre es creador y maneja las cosas a su antojo, se topa con la realidad, como decía Nietzsche. Las cosas son el límite del hombre. Entonces, claro, para que las cosas hagan lo que yo quiero, violento. Entonces, si yo me creo eh, perro, me autopercibo perro, me que hago un injerto de cola, que solo de pensarlo me genera mucho dolor. O me injerto lo que sea, o me cambio lo que quiera. Claro, razón dominante. O sea, aquí se hace por mis tanates. Sí, claro, si el hombre es creador de la realidad y si el pensamiento es la fuente de la verdad, pues sí. Pero ¿cómo y cómo no se me somete la realidad? Bueno, para eso está la tecnología, para eso está el poder, para poder violentar la naturaleza y reafirmar nuestra dominación sobre el mundo. Entonces, los que se quejan de la violencia, los que se quejan de la dominación, los que se quejan de la relación violenta del hombre con el ser, no han entendido que para poder llevarle la, o no quieren entenderlo, que para poder llevarle la contraria a esa dominación respecto del ser, hay que también en el ámbito personal comprender que no soy pura libertad y que no soy puro pensamiento creativo. Y eso no quita que no tenga libertad y que no tenga pensamiento creativo. Justamente, no son opuestos. Pero hay un momento en el que mi pensamiento creativo y mi libertad se topan con las cosas. Y si en ese momento yo transgredo las cosas, me vuelvo violento. Entonces, la misma lógica que guía, o la misma postura existencial que guía a un hombre a inventar una, o sea, por ejemplo, agarrar la IA y soltársela a todo el mundo sin discriminar, o utilizarla para manipular datos, o utilizarla para manipular personas, como lo hace el algoritmo. Es la misma lógica del que se cree perro y se mutila para parecer un perro. Es la lógica de la razón como dominación. Y aquí no estoy haciendo juicios categóricos, digamos, no estoy diciendo está mal o está bien, pero por lo menos dañino o violento con la naturaleza es. Somos el mundo que habla de los perros, de los gatos, del cuidado a los animales, y descubrimos que los pollos, los gallos violaban a las gallinas, pero no somos el mundo que no respeta la naturaleza. Porque no entendemos eso que decía teoría, no entendemos la naturaleza como un conjunto de relaciones que mantienen la armonía del todo. Tenemos la naturaleza según nos dé sentimientos. Si me da más pena ese perrito que lo están matando, pues ahí, ya, con mi sentimentalismo, hago una marcha, protesto, lo tipifico. No está mal. No está mal, porque no puedes venir tú a que, porque justamente esa es la razón dominante. Pero si no vamos a aceptar la razón dominante, no la podemos aceptar en ningún ámbito. Porque más que una teoría es una postura existencial, es un cómo se posiciona el hombre frente al ser. Y por eso también entra el tema nociológico y el tema metafísico, porque el tema nociológico explica que el hombre no es creador de la verdad, sino que de hecho adquiere su pensamiento a partir de un conjunto de experiencias donde se dan relaciones, concepciones sociales, concepciones comunitarias, traumas, etc, 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 que influyen en lo que piensa de la cosa, y que la manera de salir de eso es teniendo un método científico, o por lo menos teniendo una educación que le permita discernir qué de lo que hay en su pensamiento coincide con lo que hay en la cosa.
La razón dominante, entonces, más que una tesis filosófica, es una postura existencial apoyada por tesis filosóficas. Y que justamente desde la nociología nos podemos dar cuenta de que el hombre no es creador del pensamiento. Ahí está la Gestalt, aunque no diga todo, también está ahí el asociacionismo, porque sí, la Gestalt te dice todo lo que viene de fuera totalmente te impone. El conocimiento totalmente es lo que se impone de fuera. Y el asociacionismo te dice, no, tú vas uniendo los datos que te vienen de fuera y formas tú la imagen. Nunca hay una negación de que hay algo que viene de fuera, de la influencia de lo que viene de fuera. Y tampoco podríamos negar que el hombre es una actividad de asociación y subjetiva para alcanzar el conocimiento. Pero tampoco podemos negar que hay un todo a partir del cual se genera esa asociación, donde se pueden meter errores. Entonces, es un tema nociológico, sí, y es un tema metafísico. La inteligencia es potencia pasiva, porque si la inteligencia es potencia pasiva, entonces yo no soy creador de la verdad. Si la inteligencia es potencia activa, entonces sí que lo soy. ¿Ven? Sí me explico. Bueno, entonces esto ya lo dije, esta trayectoria, antigüedad y medioevo, primacía de la contemplación, modernidad, siglo XVII al XX, ascenso de la razón instrumental, época contemporánea, crisis de la razón y jaula de hierro. Porque claro, de haber puesto la razón por encima de todo, ahora la razón que se afirma durante estos siglos, a partir del XVII, ¿no? Más o menos la ilustración y todo eso, el racionalismo, se afirma como lo supremo, con lo cual el hombre explicaba todo, ya sin necesidad de Dios, sin necesidad de la iglesia, sin necesidad de dogmas, sin necesidad de autoridad. Descartes es un lado toda autoridad precedente. Entonces, claro, esa parte después lleva a la crisis. Vean, ¿no? Las personas no pueden ni memorizar no pueden comprender un texto. A mí me sacaron de una escuela por decir que la inteligencia artificial atrofiaba la mente. Claro que la inteligencia artificial en sí no es que viene y te atrofia la mente, no. Yo te digo, esto está hecho con IA, pero me refería cuando a una persona llega un punto en el que le pregunta a la IA cómo decir una cosa, cómo expresar mejor una idea. Es que es más fácil, sí, pero tú tienes la capacidad lingüística de hacerlo. El punto es que, esto lo dijimos en otra clase magistral, pero el desarrollo de esa capacidad es necesario. No es solo el pensar, el tener el dato finalizado, es hacer el proceso para que tu inteligencia se desarrolle. Digamos, si llenamos los gimnasios, imagínense, a ver, que la inteligencia artificial te dé los resultados ya masticados, la información, es como que venga un médico y te haga una operación. Te deja flaquito, un cuerpo perfecto. Capaz que tú podías alcanzar un cuerpo semejante o hasta mejor, pero no hiciste el proceso. Entonces, físicamente aparentas ese cuerpo, pero la salud de un cuerpo musculoso, la fuerza de un cuerpo musculoso, un cuerpo curvilíneo, o sea, todas las cualidades físicas que son causas a su vez de ese efecto que es ese cuerpo así escultural, no las tienes, bueno, porque no es solo el cuerpo por la apariencia final, es el proceso que desarrolla y que planifica nuestra parte física. Lo mismo pasa con la mente. Bueno, entonces hoy eso no se da. Por eso hay una crisis de la razón, una crisis de la racionalidad, tan así. Yo cuando subo los videos a TikTok, un montón de veces me doy cuenta y no, a mí no me enoja, no me enoja, o sea, me hace ver la urgencia de mi trabajo y del trabajo de los profesores, que amamos el estudio y que amamos la filosofía. Las personas no pueden distinguir, les cuesta mucho la distinción. Y eso no es para burlarse ni para sentirse superior, es muy triste, porque las personas escuchan un argumento, escuchan una idea y no son capaces de razonar.
entienden todo como en categorías, en datos. No hay un razonamiento profundo, no hay una hilación, no hay una reflexión, no hay una confrontación. Las personas somos hoy incapaces de confrontarnos a nosotros mismos, a mucha gente. Entonces esto está ahí, es difícil, ¿no? Es una crisis de la razón. Fíjense cómo lo que se exalta en un punto después resulta disminuido en otro. A ver, un segundo, que hay un alumno. Entonces, importante es, importante darse cuenta de esa crisis racional, porque justamente cuando la inteligencia, porque esa postura existencial, esa postura que se va desarrollando, lleva al hombre a sentir que no necesita la contemplación. Entonces, como no necesitas la contemplación, sino la productividad, te olvidas de la razón. Entonces entras en crisis. Una persona que solo se dedica a producir, 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 pero no piensa ni produce bien. Pero bueno, en el supuesto idealizado de que sí produzca, va a ignorar infinidad de cosas. Y ahí está la crisis. Y no va a desarrollar el intelecto contemplativo. Por eso es muy claro Aristóteles al principio de la metafísica. Dice, el animal vive del instinto, pero el hombre vive de la, como dice, de la práctica y de la razón. O sea, no es solamente practicidad, utilidad, es también contemplación. Una deriva de la otra y una sin la otra es insuficiente. Bueno, deriva la praxis de la contemplación y la contemplación sin praxis es insuficiente, porque no somos ángeles. Bueno, entonces acá en el fondo, la razón dominante, nos vamos a basar un poquito aquí en Cornelio Fabro, es o tiene su origen en que el hombre ha colocado el pensamiento por encima del ser. El hombre ha colocado el pensamiento por encima del ser, es decir, ha asociado o ha pensado que el ser es superior al pensar, pero que el pensar es superior al ser y que todo lo que hay en el ser se define por el pensar, ¿correcto? Y ahí está el punto. Y su manifestación más crasa es esta. Si yo pienso que soy tal cosa, soy tal cosa. Ese es, esa es la razón dominante. Ese es el resumen de la razón dominante. Bueno, hay un problema filosóficamente. Nosotros tenemos que atender. Por eso yo decía es tan importante el tema nociológico y sobre todo el tema metafísico. Antes metafísico que nociológico. Que es poder comprender cuál es el punto de partida del pensamiento. Del que sea el punto de partida del pensamiento, dependerá en gran medida la lógica que se siga, si la de la inmanencia o la de la trascendencia. Es decir, si la de la inmanencia o la del realismo. ¿Me explico? O sea, dependiendo de, porque si, como por ejemplo, si coloco como punto de partida el pensamiento la mente misma, como Kant, ¿no? No conozco la cosa,
sino mi pensamiento es elaborado de la mente hacia sí, o a partir de la mente para sí. Bueno, si mi pensamiento es ese, si el punto de partida para cualquier idea, cualquier formulación intelectual es el pensamiento mismo, pues entonces ahí está el problema. Porque estoy independizando o estoy separando la mente del pensar, o más bien la mente de la realidad, la mente del ser. Entonces me vuelvo yo la única fuente para mí mismo, la fuente suprema para mí mismo. ¿Correcto? O sea, si el origen del pensar no es el ser, si el origen del pensar no es la cosa en sí misma, ahí está el problema. Porque entonces la mente queda completamente encerrada sobre sí. No tiene otra referencia más que sí. Y entonces, la verdad, como hemos dicho, más que tener un origen, la verdad, más que ser confrontable, la verdad, más que ser colocable al servicio, más bien, más que ser discutible, perdón, es absoluta, porque es absolutamente creada por mí. Y no hay un punto de referencia, entonces dominación. Bien. Bueno, entonces este giro moderno es el giro de la inmanencia. Pensamiento se vuelve el criterio de la realidad. Si no lo pienso, no existe para mí. El sujeto construye el objeto. Por otro lado, tenemos la postura de la trascendencia o del realismo. El ser, la realidad, tiene la primacía. La inteligencia es ventana abierta que recibe y contempla lo que ya existe fuera de él. Y fíjense, acá esto es un punto que a mí me gusta destacar. Hay por eso también una crisis de creatividad. La creatividad no es algo que surge gratuitamente en una persona. La creatividad es el tercer paso de los momentos del pensar. Mientras, digamos, tenemos la conciencia inmediata, el pensamiento inmediato, que dice Fabro es la conciencia de la presencia del mundo en el yo y del yo en el mundo. Estoy en el mundo. Conciencia inmediata. Pues viene conciencia reflexiva, donde se pasa el plano performático, o sea, de las meras imágenes, de lo netamente visible o puramente visible, al plano de la comprensión. Fíjese eso que decía, comprender las relaciones, comprender lo que las cosas son, comprender el universo, bueno, comprensión. Después viene el de la creatividad, porque a ver, porque el hombre nunca crea nada desde la nada, ni una poesía se hace de la nada. Muy semejante a una creación de la nada, ciertamente, pero de la nada no. Previamente hay conceptos, ideas, concepciones, sentimientos. Entonces, el tercer paso es la creatividad. Una poesía, creación artística, una teoría, creación científica, digamos. Es que hay uno acá. Creación científica. Entonces, fíjense que
Está eso ahí, o sea, creación, pero eso procede o se sigue al descubrimiento de algo. Es decir, descubrí esto, descubrí tal cosa. ¿Ok? Ese descubrimiento se traduce en creatividad. Entonces, formulo una nueva teoría. Y esa nueva teoría, ¿qué? ¿Se la inventó de la nada? No, comprendió un nuevo aspecto del universo. Y ese nuevo aspecto del universo que comprendió, lo desarrolla en una teoría. Entonces, esa novedad, bueno, no es tan novedad. No es tan novedad porque entonces resulta que se basa o se fundamenta en un descubrimiento. ¿Me explico? Entonces, por eso hay una crisis hoy de la creatividad. Claro, ¿cómo no va a haber una crisis de la creatividad si no hay contemplación? No hay, primero, no hay, sobre todo hay inmediatez, sí, pero no hay reflexión. Si no hay reflexión, no hay comprensión. Si no hay comprensión, no hay descubrimiento. Si no hay descubrimiento, no hay creatividad. Está la crisis. Ahí está la crisis. Entonces, hasta en eso afecta, porque claro, por eso todas las denuncias de Byung-Chul Han, no es que la digamos, la mente está puesta en la productividad y eso sí, claro, la mente productiva, la mente que está puesta como razón dominante, la búsqueda de la razón dominante, pues se hace imposible. O sea, se hace imposible la creatividad, se hace imposible la contemplación. Bueno, Fabro entonces retoma también un poco la crítica que hace Santo Tomás Heidegger de que la modernidad y en la actualidad también, digo la modernidad como etapa histórica, hay un olvido del ser, hay un olvido del ser. ¿Por qué? Porque la inteligencia queda atrapada en sí misma. Entonces coincide, retoma lo que dice Heidegger. Hay un olvido del ser como punto de partida. Para Santo Tomás de Aquino, el punto de partida es el ser, pero no el ser abstracto ahí. No, la cosa. Y la perfección de ser que tiene la cosa. A partir de ahí se piensa. De hecho, no es el ser, es el ente. Lo primero que el intelecto concibe y por lo cual todas las cosas el intelecto y en lo cual todas las cosas, todas las concepciones del intelecto se resuelven es el ente. O sea, aquella realidad que está haciendo. ¿Me explico? Aquella realidad que está haciendo. Bueno, tenemos la semilla y la identidad del relativismo. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Antecedentes antiguos. Ahí está bueno esto, porque, y creo que es importante, muchas veces el problema de algunos sectores católicos, y acá me van a odiar, especialmente más donde son como seguidores de Benedicto XVI, que en paz descanse el Papa, o del Cardenal Newman, ellos
les encanta hablar de la verdad. Y digo que les encanta porque yo estuve en ese ámbito también. Eh, eh, Les encanta hablar como de la verdad y que el hombre debe seguir la verdad y que la verdad y que la defensa de la verdad y está muy bien. Pero, digamos, un diálogo filosófico no se sostiene desde la declaración de lo que yo considero y ya, por más bonito que suene. Es un error eso. Cuando estudiamos filosofía, solo para confirmar lo que ya sé o ver cómo se dice es más bonito. No, no basta con decir que el hombre debe seguir la verdad y que la verdad y que la verdad y que la verdad. No, hay que ir más a fondo. ¿Dónde está el problema aquí? Metafísicamente hablando, ¿dónde está el problema? Solo ahí podemos discutir con los filósofos. Si no somos evangelizadores, pero no estamos filósofos, no estamos ni siquiera evangelizadores, porque un buen evangelizador se prepararía filosóficamente para ir y refutar. Otra que Santo Tomás, ¿no? Digo, la discusión con esta gente no se lleva así. Ay, José. Bueno, entonces, ¿de dónde lo vemos? Parménides. Para Parménides, ser y pensar son lo mismo. Por eso Parménides, la mayoría, o sea, en gran medida su metafísica es una lógica. Por eso afirma que el no ser es imposible y por lo tanto no hay cambio. Los que ya llevaron el curso de introducción ya lo saben. Él afirma que no hay cambio, que no hay transformación, porque la transformación es un pasar del no ser al ser, del que el agua no esté caliente a que esté caliente. Sobre todo, o más bien en el problema de la generación del cosmos, ¿no? Que algo que no sea, de pronto pase a ser, es imposible. Más que imposible que pase a ser, que existe el no ser como elemento distinto del ser, bueno, eso es imposible. Entonces no es posible el cambio, es una ilusión. ¿Por qué? Porque la razón lo dice. Sí, pero si estás viendo que las cosas cambian, explica el cambio. Bueno, no, porque la razón dice que no puede ser el no ser, y tiene razón, el no ser no es como sustancia, no es como cosa, no es como algo concreto, pero sí se da como potencialidad, y eso es lo que ve Aristóteles. No es algo, no es una sustancia, pero es la capacidad y la apertura que tiene de transformarse una cosa que sí es. Bueno, ahí está. No, digo, muy simple, ¿no? Pero hay que leer más. De hecho, yo estoy por empezar a leer una obra sobre Parménides específicamente. Bueno, eh, entonces, la realidad para Parménides, y por eso el tema nosológico, porque él dice, la diosa le explica, ¿no? No seas como esos hombres bicéfalos que tienen dos cabezas, ¿no? Claro, o la cabeza o sea, piensan con la sensibilidad y piensan con la inteligencia. No seas de esos. No caigas en ese gravísimo error. Dedícate solo a la racionalidad. Por eso no soy tonto, ven. Es nociología y metafísica. Y después tenemos a Protágoras, que dice el hombre es la medida de todas las cosas. Este es el primer subjetivismo claro. La verdad no es, sino que me parece. La verdad depende del sujeto que piensa. Entonces es más complejo esto, porque acá no basta con que tú le digas, el hombre está hecho para amar la verdad y seguirla. Ay, qué bueno, hermano, gracias. No lo sabía. No, acá tienes que refutar un tema lógico. O sea, tienes que entender, por ejemplo, que lo que hace Parménides es reducir el ser real al ser lógico. Y que las teorías del conocimiento muestran, eso es lo que Fabro hace en Fenomenología de la Percepción, muestran que la percepción no es gratuita, no es una cosa que surgió de la nada, sino que es un conglomerado de causas que producen esa idea que tiene el sujeto en ese momento concreto de conocer, pero que no le salió de la nada y no lo produjo él solo, tiene que ver el contacto con el mundo. Por eso Fabro, por ejemplo, pone los experimentos de Piaget. Ya se me acabó el agua.
Piaget, que va mostrando cómo es la evolución del niño en el momento en el cual el niño va descubriendo su cuerpo. Ustedes ven mi imagen, ¿me podrían confirmar si están viendo mi imagen? Sí, Magister. ¿Me ven a mí, a Daniel Roca? Sí, sí, y la pantalla. Ah, ok, excelente. Bueno, eso en la antigüedad. En el nominalismo, vean que falta mucho todavía, entonces voy más rápido. Bueno, no, ya no falta tanto. Nominalismo. Tan bueno, ¿no? Esto lo hizo la IA. Nada más le pasaba el prompter. ¿Cómo se llama? Prompt, no sé cómo se llama. El dato de lo que quiero que haga y lo hace muy bien. El nominalismo, la ruptura con la realidad. Bueno, porque para Guillermo de Ockham, yo digo árbol, ¿no? Este es un árbol, este es un árbol, este es un árbol. El árbol, tengo la idea de árbol. Bueno, para Ockham, la idea de árbol no existe porque la saqué de los árboles, sino que yo le llamé árbol, por eso nominalismo, de nombre, nomen. Yo le llamo árbol a eso porque asocio cualidades semejantes de esos individuos entre sí. Este es el padre de la modernidad, un sacerdote agustino. Era Agustino Ockham, ¿no? Sí. Y el padre del protestantismo, ojo acá, en gran medida, ¿no? Estaba platicando el otro día con un profesor, me decía, es que Lutero leyó mucho a Ockham. Claro, Agustino, ¿no? Imagínate, si negaste las esencias universales, pues también niegas la palabra de Dios como algo objetivo. Significa lo que yo quiero que signifique. Libre examen. Por eso niega que existan las esencias universales. Por ejemplo, no existe la humanidad, solo humanos individuales. Los conceptos son solo nombres, flatus vocis, en nuestra mente, no reflejos de la estructura real de las cosas. Aquí comienza la grieta. Aquí la inteligencia ya no capta la esencia de la realidad, sino solo maneja etiquetas mentales. Vean qué fuerte. Vean qué fuerte esto. Métanse ustedes a ver la discusión feminismo-derecha. Es una discusión de etiquetas, una discusión de generalidades, acrítica, pueril. Y con esto digo que no digo que hayan cosas reales en un lado o en otro. Ciertamente, porque a mí me parece una aberración que se descarte del todo, por ejemplo, que salen a marchar las mujeres, ¿no? No solo las que se consideren feministas, cualquier mujer sale a marchar. Ah, es que esto es porque están locas y resentidas. Hermano, pero que basta un poco mirar para que nos demos cuenta de que realmente hay una violencia muy fuerte, cosificación de la mujer, nadie lo puede negar eso. Ahora, para poderlo negar, lo pueden negar, ¿no? Pero también me parece una locura que se nos diga que todo hombre, por ser hombre, no lo dicen todas, ¿no? Pero es un violador. ¿Por qué? O sea, eso es borrar un problema más a fondo. O sea, si yo quiero ver realmente por qué un hombre llega a violar a una mujer, tendría que analizar bien qué pasó, no solo decir, ah, ¿por qué es hombre? Muy simple eso. Pero es una guerra de etiquetas mentales. Eres lo que yo digo que eres, piensas como yo digo que piensas y sientes como yo siento que piensas. Y ya ni pienso, siento, todo lo que digo emana de la sensibilidad, tanto de un lado como del otro. Entonces es una polaridad absolutamente donde se impide el diálogo, porque ya no es la razón como búsqueda de la verdad, sino como la imposición de mi propio pensamiento, y ni siquiera de mi pensamiento, de mi subjetividad. Entonces, por eso es violento, por eso es la violencia. ¿Sí me explico a dónde estoy yendo? Porque no, ¿qué importa el descubrimiento si no existe la verdad? ¿Qué importa el descubrimiento si no puedo indagar en las cosas? Importa la violencia. ¿Quién se le impone a quién? Y a veces los hombres en esas defensas
que se quieren hacer contra el feminismo, sobre todo en las redes, ¿no? Son como defensas muy estúpidas. O sea, digo, yo jamás, o sea, me parece que si a mí viene alguien y me dice, es que hay que remunerar el trabajo de la mujer, yo jamás le diría, no, 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 porque el hombre es el verdadero trabajo, eso no es trabajo. Tampoco quiero que se reduzca el cuidado que ambos deben de tener en una casa a mero trabajo. Tampoco está bien eso. Pero el punto es que en lugar de hacer un análisis y a ver, vamos a charlar y vamos a ver qué onda, en términos. No, es etiqueta contra etiqueta, pelea contra pelea, y es la defensa como de, pero y ustedes son unas pero y ustedes hacen esto, pero si estos no somos niños. Bueno, eso es ha llevado en el ámbito vulgar, del vulgo, estos principios de totalidad de la racional, de la razón, donde la razón no tiene nada que contemplar ni un punto más de medición que ella misma. Bueno, Descartes y el cogito, que es el encierro definitivo. Descartes es el padre de la modernidad. La duda metódica pone en pausa la existencia del mundo externo. Pienso, luego existo. El error capital, Descartes hace que la certeza de mi propia existencia dependa de mi pensamiento. Más que eso, ahí se equivocó la IA. Convierta al yo pensante en el fundamento de toda verdad. Descartes no niega que yo exista, pero sí niega que el mundo, o sea que primero dice que yo tengo que afirmar, primero tengo que indagar, perdón, si realmente puedo conocer el mundo. Dice que no, pero primero tengo que indagar si el mundo es cognoscible o no. El problema del puente, ¿no? O sea, es mi inteligencia la que va a determinar si conoce o no conoce. Eso es idealismo ya. Es un planteo idealista desde el principio. El principal problema no es lo que dice la IA, de que la certeza de mi propia existencia depende de mi pensamiento. Nada, es más profundo que eso. Es que mi pensamiento en sí es el que va a determinar si puedo o no puedo conocer. Es decir, toda la realidad está sometida a mi pensamiento. Y ahí está, convierte el yo pensante en el fundamento de toda verdad, en lugar de la realidad externa. Es el inicio formal de la inmanencia, formalmente, ¿no? Y a Occam es precedente, pero después viene Descartes. Que Descartes era jesuita, ¿no? Si no me equivoco. Después los jesuitas abandonarán a Santo Tomás y ya ven cómo les fue. Ahí me lo saludan a este cura que es, ¿cómo se llama? No sé, el estadounidense este. James Eh, Martin. James Martin, saludos a ese. Bueno. El idealismo alemán. Ya casi, ya, aquí ya valió. El pensamiento se traga al ser. No quiero ser vulgar, no me gusta usar términos vulgares. Estamos dando una cosa seria, pero a veces digo expresiones así para dar risa. La cumbre del idealismo, Kant y Hegel. Bueno, no podemos conocer la realidad, dice Kant, en sí misma, noúmeno, solo lo que nuestra mente estructura, fenómeno. La mente impone sus leyes a la realidad. Identidad total, todo lo real es racional y todo lo racional es real. El ser es solo un momento del desarrollo del espíritu, pensamiento absoluto. Para Hegel, todavía en Kant, está muy bueno porque Kant, el yo que define todo, la realidad, no que cree la realidad, sino el yo que crea mi pensamiento, es el Ich denk überhaupt, ¿no? El yo pienso trascendental, pero como quiera es un yo personal. En Hegel ya no hay un yo personal, es un yo impersonal, es el yo del espíritu absoluto, pensándose así. Y en la medida que se piensa, eh, la medida que se piensa se va produciendo, qué fuerte eso, ¿no? Pero se va produciendo y se va descubriendo también. Producción y descubrimiento. No solo hay separación cronológica, sino que se va dando en sí, en el momento en sí. Es muy complejo, Hegel, no lo voy a explicar ahorita, es para hacer un curso sobre él, pero eso va a pasar cuando tengamos alumnos que ya hayan terminado los cursos de metafísica, hayan estudiado Teodicea, y entonces diremos, vamos a abrir un curso sobre Hegel. Bueno, es una indirecta para ti, Valery.
Todo lo real es racional y todo lo racional es real. El ser es solo un momento del desarrollo del espíritu. O sea, esa única realidad que es el espíritu absoluto, Dios, que es pensamiento a la vez, se va desarrollando y se va descubriendo en la realidad. Está tan bonita la diapositiva que le voy a tomar una foto. ¿No? Digo, pues está bueno esto porque nos deja ver que ya no es solo un racionalismo, es también más que eso, es el pensamiento define todo, la realidad depende de todo. Después de Hegel vendrá Feuerbach y vendrá sobre todo el marxismo en general, ¿no? La línea del marxismo, que ya dirán, ¿no? Que espíritu absoluto ni que nada, el hombre, el individuo, ese es el que define. Y así se consume el olvido del ser. No hay, aunque Fabro dice que un mérito que se le puede reconocer a Hegel, al idealismo, es haber puesto el ser otra vez en la esfera de la discusión. Porque lo de Hegel es metafísico. La consumación del olvido del ser, porque Hegel sigue en gran medida lo que dice Parménides. Hay un único ser, o sea, es un monismo lo de Hegel. La consumación del olvido del ser. No hay realidad fuera del pensamiento, el pensamiento se ha vuelto Dios. O más bien Dios y pensamiento son lo mismo. Y el tema es que acá es la cuestión, aunque el absoluto se da impersonal y ese pensamiento absoluto es impersonal y ese Dios es impersonal y se va mutando en las cosas, hay en algunos en quienes hay algunos que son una manifestación más preclara de él, como Cristo y el mismo Hegel lo dice. Cristo porque habla, ya va descubriendo la verdad de la divinidad nuestra, de que nosotros somos también Dios, porque somos lo mismo que Él, solamente que somos sus momentos de su desarrollo. Eh, pero Cristo lo oculta todavía bajo los velos de la religión y todavía pone distinción entre Dios y nosotros de alguna manera, aunque por momentos va revelando que somos uno con Él. Pero después viene Hegel y dice, bueno, yo esto que hizo Cristo lo voy a continuar, pero ya lo mío es lo máximo porque yo ya quito los velos de la religión y ya por la metafísica te hago conocer que tú eres Dios, que Dios y tú son una sola cosa. Bueno, ya esto es la cumbre. Después tenemos el otro camino, penales, dice José, que está viendo el fútbol con su suegra mientras está en clase. La apertura de la realidad, el realismo clásico, la inteligencia como ventana que contempla el ser. Yo no sé si diría ventana, o sea, porque no es solo contemplarlo y ya, una apertura, no sé, pero está bien, una apertura diría yo. Porque tampoco es que vemos el ser tal cual como está, o sea, la cosa tal cual como está, por eso tenemos que hacer ciencia, ¿no? Para indagar qué es real de lo que pensamos y qué no. Bueno, esto es más sencillo. Contra Platón, Aristóteles baja las ideas al mundo real, la realidad está en las cosas mismas, no en un mundo aparte ni solo en la mente. La mente es como una tabla de cerilla en blanco, no hay nada escrito, sicut tabula rasa, no crea la realidad, la recibe. Y la mente vive una vida teorética, bios teoréticos, se contempla la verdad, no la fabrica. Esto ya se lo había leído a la inteligencia artificial antes. Visión de Fabro. Aristóteles sienta las bases, están en el realismo, a priori el objeto sobre los sujetos que conoce. Eso ya lo acabo de explicar hace rato, así que no me voy a detener en eso, ya me había adelantado. Pero esto sí me interesa. Entonces, Santo Tomás ya nos propone algo diferente. O sea, Aristóteles, evidentemente, no podemos, digamos, hacer a un lado la, la realidad de que el ser se llega a conocer, de que llego a comprender el ser.
no lo puedo hacer a un lado. Pero tampoco puedo hacer a un lado la realidad de que hay ciertas concepciones en el sujeto. Y sobre todo, no puedo hacer a un lado que mi pensamiento, o sea, está parado frente al ser, porque el ser está ahí. O sea, o más bien está parado frente al ente, frente a la cosa en sí, porque está ahí. O sea, la cosa está ahí en virtud del acto de ser, en virtud de la actualidad que tiene. Entonces, la mente, la inteligencia, se actualiza por la actualidad del objeto, pero también la mente ya es algo, pero hay una distinción entre mente y objeto, entre sujeto y objeto. Las cosas son y porque son las pienso. Y lo que es lo que tiene realidad, valor de realidad. Fíjense, más que la afirmación de la esencia, es que esto es tal cosa, es que esto es diferente. Ah, no tengo agua, ya no sé qué voy a tomar. No es solo, es que esto es tal cosa, no es que esto es. El ser se convierte para nosotros en una autoridad. El que esto sea es una autoridad. Más que lo que sea, el que esto es una autoridad. Y entonces sí, ¿y qué es? Bueno, es esto. Pero la aceptación del ser, y entonces es un punto que hay algo que dice el mismo Byung-Chul Han que a mí me gusta mucho. Lo dice ahorita justo, creo que es en este libro nuevo que acaba de sacar, en el de Dios. Eh, Dice bellamente que llega un momento en el que la inteligencia se tiene que volver como obediente. Y también Sócrates en la Apología lo dice. Van a decir los académicos. Platón, bueno, Platón, lo dice. De alguna manera, necesito o es necesaria cierta obediencia, porque la inteligencia es potencia donde la cosa o el ente es acto. Entonces ahí se vuelve necesario para la inteligencia volverse de alguna manera obediente. Pero no es una obediencia ciega o sin sentido. Es una obediencia en razón de la autoridad misma del ser. De la aceptación del ser. Por eso les decía, es en gran medida una postura existencial. ¿Se lo voy a aceptar o no lo voy a aceptar? Ahí está el punto. Bueno, nos dice el aristotélico, no solo importan las esencias, que son el primado del ese, del ser, la inteligencia, y no es el único ser para todos, sino el ser que cada cosa tiene. Pero el hecho de ser, cada cosa tiene distinto ser, pero cada cosa tiene ser, digamos, distinto ser numéricamente hablando, pero en especie el mismo. Es decir, sí. La inteligencia se asombra primariamente ante el hecho de que las cosas son. La verdad es la adecuación de la mente a la cosa real, adecuación rey de intelectos. Porque es justamente en el conocimiento lo que impacta, lo que despierta, lo que excita las facultades cognitivas, es el hecho de que la cosa es. También le pesa. Es decir, la mente se despierta porque está frente a algo que es, algo que posee actualidad. Y entonces lo que hace la mente es adaptarse a la realidad.
Adecuatio Regis Intellectus. Por eso, fíjense, en esa adecuación hay también una concepción dinámica de la vida intelectual. La vida intelectual no es una adquisición de conceptos cerrados, herméticos, formales, sin apertura nada más. Es una adquisición una formación de conceptos. No es lo mismo adquirir que formar. Bueno, puede entenderse, pero digamos, adquirir es que yo lo reciba. Me lo dijo la IA, me lo dijo mi papá. Formar conceptos es apropiar lo externo. Adecuatio, esa palabra adecuatio no es solamente o no implica solamente algo rígido, ¿no? Si es vaso, vaso. Ese es el principio, decir que esto es un vaso. Pero más allá de eso, por ejemplo, sería saber qué significa un vaso en la cultura. Por eso la vida intelectual no es rígida, es dinámica, no es estática, es cambiante. Y cambiante no quiere decir de negación absoluta de lo anterior. Quiere decir de comprensión y de ahondamiento en lo mismo, en donde lo anterior se purifica y se subsume. Adecuación, es una manera de vivir, adecuación. Me estoy adecuando. No solamente en lo que la cosa es, en la esencia, sino en lo que en este momento histórico concreto es, parece, se dice y cómo se relaciona. De manera que la inteligencia no puede reposar sobre las esencias, sino que tiene que mantenerse viva por la distinción, por la constante búsqueda de lo propio de cada cosa en su existencia concreta, aunque contemplando lo que tiene de inmutable, que es su esencia. Bueno, la quinata es el punto más alto de la contemplación metafísica. La inteligencia es humilde. Reconoce que ella no es la fuente del ser, sino una apertura a un ser que le es donado, creado. Y eso permite el diálogo. O sea, yo sé que esto que estoy diciendo no es absoluto. Sé que me falta mucho por descubrir y sé que puedo dialogar contigo para que me abras el panorama. Y lo hago. Claro, solamente si hay esta vida como dinamismo. Dinamismo. ¿Entiende? Bueno. El retorno al realismo frente al ateísmo moderno. Bueno, eso ya es una cosa más también, que es el ateísmo. Voy a decir rápido esto. La lógica de la inmanencia conduce al ateísmo. Poco lo dije el otro día en una clase, que es la lógica de la inmanencia, como encierra todo, como todo pensamiento como producto de lo intelectual, eh, el yo queda como el productor de cualquier concepto. Entonces Dios queda como un concepto. Eso es ateísmo. Virtualmente hablando es ateísmo. Pero es que Hegel era pastor protestante, sí, ya lo sé. Pero es que no sé qué era cristiano, católico, bueno, dale. Pero en su filosofía, si tú sigues su filosofía en sus principios especulativos, tienes que ser ateo. Porque Dios es una idea. Que llegará el punto en que no la necesites. Es virtualmente ateo. En cambio, si la inteligencia comprende la realidad a partir de las cosas, es posible que llegue a Dios como un ser trascendente, distinto del mundo, que sea fundamento de la realidad. Inmanencia, Descartes, Hegel, finalmente Dios, Sartre y Nietzsche ya como hombre como fundamento. Entonces lleva el ateísmo radical, no radical de que, ay, qué malos son, no, radical de la raíz. Lleva al ateísmo, tienes que llegar al ateo. Si eres coherente con tus principios filosóficos modernos, tienes que ser ateo.
Porque si el hombre es el fundamento de la verdad, ocupa el lugar de Dios. Y no es solamente algo emocional, es lo que acabo de explicar antes. No le presten tanta atención a esto. Porque esto se escucha muy, muy aforístico. Ay, sí, si el hombre es el que define la verdad. No, no es tanto por una cuestión emocional, es una cuestión metafísica. Donde el yo es productor de todo pensamiento, de toda idea, no tiene un punto de referencia externo a partir del cual deducir la existencia de Dios. Y aun si lo quisiera hacer de manera interna, no podría, porque todo su pensamiento se formula a partir, o sea, todas sus ideas se formulan a partir del mismo. Entonces, Dios no es más que un concepto. El hombre está encerrado en sí mismo, en última instancia. No se trata de volver atrás por nostalgia, sino de recuperar el núcleo perdido, el acto de ser tomista. Las cosas son lo que son, fuera de mí y distintas entre sí. Ni un único ser, ni seres absolutamente independientes. Los seres son participaciones del ser infinito. Y en eso tienen también su razón de comunidad. Justamente en la causalidad eficiente que ha ejercido desde el principio y que continúa ejerciendo la causa primera sobre las demás. Bueno, volver a entender la inteligencia no como una herramienta de dominio técnico sobre la realidad, sino como la capacidad de contemplar el misterio del ser. Y el dominio, hacer un dominio consciente. Esa es la propuesta. Bueno, ya eso lo vimos. Y ahí entra el punto de volver a la racionalidad, volver al pensamiento. Y ya lo último que me gustaría compartir con ustedes es un tema que considero importante, que es también el de poder ver la inteligencia como unida al misterio. Lo digo rápidamente. El hombre no debe darle la espalda al misterio. Su vida está llena de misterio. Su vida está llena de cosas que no puede explicar. Y no hablo de magias, hablo de cosas que le trasciendan o que trasciendan al cálculo. La postura errada será negarlo porque es algo que me supera, o porque es algo que no puedo encerrar, o que no puedo descifrar por las ciencias experimentales. Pero otra postura es empezar a explicarlo desde lo metafísico. Y empezar a entender por qué hay cosas que me superan, cosas que están más allá de mí. Y por qué hay cierto misterio o cierto, sí, cierta trascendencia de las cosas y de muchas cosas respecto a mí. Bueno, esa visión del hombre ante el misterio es la visión de la metafísica y la visión de la investigación y de la creatividad. La algebraica, la matemática, la netamente experimental, termina siendo no solo aburrida, sino desesperante, porque hace a un lado todo lo otro que es humano y que necesita explicación, pero que no se puede explicar por ese tipo de ciencias. Correcto. Bueno, gracias. Quedo abierto a las preguntas. 4-4 es. Magister, a mí me gustaría preguntarte y pedirte que profundices un poco sobre el tema de la dictadura del relativismo de Benedicto XVI. ¿Por qué eres crítico con ella? Ajá, no, yo no es que sea crítico de la tesis del Santo Padre, ¿no? Digo, creo que me falta una infinidad para alcanzar un intelecto así. Simplemente creo que si se aparta de una metafísica atomista, de un pensamiento eh, lógico, o sea, que con método lógico, científico, y son afirmaciones nada más, ¿no? Que como papa a él no le corresponde fundarlo. Yo me imagino que como cardenal Ratzinger, porque él habló con Habermas, tiene una discusión famosa con Habermas,
y debe haber escrito mucho, desconozco toda su obra. Lo que yo dije fue más bien que esa idea que toman muchos sectores católicos, pienso especialmente en, bueno, no voy a decir el nombre, que son como declarar nada más que está mal, que todo sea subjetivo, porque la verdad sí existe, es insuficiente. O sea, creo que el diálogo tiene que ser más científico. ¿Por qué? Y por eso decía yo, hay que declararlo, hay que verlo desde la nociología. ¿Cómo se da el hecho del conocimiento? Más allá de si la verdad existe o no, ¿cómo se da el hecho del conocimiento? Para poder, porque acá lo que hay que hacer es refutar en gran medida el falso problema del puente de Descartes y otros tantos problemas de la filosofía, ¿no? Que quieren, o posturas que quieren negar la existencia de la verdad. Y en eso hay que comprometer todas las fuerzas para demostrar que el hombre no conoce únicamente, no es el productor de su, no es la única fuente de su conocimiento, que hay mucho más allá de eso. Y eso se ve cuando se analiza la percepción desde un punto de vista fenomenológico. El otro día le escuché un trabajo a una doctora de la UNAM, que yo te garantizo que no es católica, o bueno, no sé, pero por lo menos no creo que sea católica por lo que escuché, pero que su trabajo es excelente porque es una fenomenología de la percepción que hace ella, donde va escribiendo cómo la inteligencia no es pura formación autómata o autónoma, hay toda una mezcla policausal de factores que entran en nuestra formación intelectual. Porque antes de ella se presentó un trabajo de un tipo que decía que nuestras emociones eran puramente producciones personales. O sea, que no había nada, no es que las emociones eran objetivas, sino que eran puramente creaciones propias. Y eso es un daño hasta para la izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, la izquierda que maneja mucho los discursos y que son reales muchas veces, o sea, no, y más que eso, en general, o sea, imagínate cómo que una persona que te dice me están acosando o me están violentando y tú le dices, ah, es tu percepción, porque objetivamente no hay nada que te pueda hacer sentir así, ¿no? Está fuerte, es horrible eso. No, claro, necesitas la verdad objetiva para poder afirmar que sí esa persona está siendo violentada, que es un día con día eso, especialmente yo diría tanto en hombres como en mujeres, ¿no? O que Entonces, no lo está haciendo. o que no lo están haciendo, exactamente. Entonces yo, por eso cuando salía la doctora, le dije, gracias doctora, porque su trabajo refutó al anterior, y me dice, sí, yo conozco al anterior, y el anterior, cuando expuso su tesis doctoral, que es un poquito lo que se demostró, nosotros le preguntamos lo mismo que tú me estás diciendo. ¿Cómo afirmas, o sea, en el tema, por ejemplo, un tema de la dignidad humana, cómo afirmas objetivamente algo, o cómo defiendes los derechos de una persona que se siente vulnerada o que se ve vulnerada? O, en todo caso, cómo refutas algo que es falso, ¿no? O sea, Claro. si no hay algo, entonces los estudios científicos justamente apuntan a la objetividad del conocimiento, al origen objetivo del conocimiento, como también a una producción subjetiva. Es decir, no es un calco el conocimiento, es un tema de dialéctico, ¿no? Está el sujeto y está el objeto. Y el sujeto tiene todo un armazón detrás, pero ahí entra la ciencia, digo, a discernir qué es real y qué no. Pero justamente, no, siento que solamente declarar la verdad y la verdad y la verdad no es que no sea un discurso brillante ni profundo, sino que separado de todo un contexto científico que lo fundamente, se vuelve una neta afirmación. Y eso es lo que muchos católicos hacen. Los Claro. que se creen más filósofos, algunos, ¿no? Perdón, ¿no? Perdón si alguno después que lo vea cuando lo subamos en alguna parte, pero es así. Y lo podemos platicar. Ahí les dejo mi correo. Sí. O incluso gente que lo declara, o sea, es como en la gente que no es católica, pero que cree en la verdad objetiva y está defiende y defiende y defiende y solamente defiende declarando que no es verdad lo que el otro dice. Eso no es un argumento válido. Ujú. Claro, claro. O sea, o no puedes desecharlo del todo, tienes que explicar. Por eso yo cuando explico, por ejemplo, que digo, pues no, lo que dice Simón de Beauvoir no está del todo mal. O sea, esa afirmación de no se nace mujer, se llega a hacerlo. Claro, para nosotros, evidentemente, se nace mujer, biológicamente mujer. Pero también es verdad que hay
y eso me parece innegable y es importante acentuarlo, hay construcciones sociales en torno a la mujer y en torno a lo femenino, que incluso pensando desde un ámbito religioso, son antirreligiosos. Por ejemplo, la imagen de la mujer débil, de la mujer tonta, que su marido le tiene que resolver todo y que es como, ella es tontita, que vende mucho, ¿no? Esas ideas de como lo que las girls queremos, y sale una tipa así como perdiendo con la cabeza de ira, así pensando en el maquillaje y en los followers, en lugar de pensar en los temas de la familia o en los temas del trabajo o en los temas de lo que esté haciendo en ese momento. Eso es alienante y es una construcción de la mujer como un ser que no puede pensar. Claro, Y es anticatólico eso. claro. Porque ¿qué dice la escritura, no? Digo, lo dice cuando habla de la mujer, dice, no te adornes con joyas, con labiales, preocúpate de la virtud. ¿Y qué es virtud? Fuerza. O sea, la mujer bíblica es la mujer fuerte y Perdón, concentrada y que decide, ¿no? Dime. y que ese es el verdadero sentido del velo, o sea, del uso del velo. Ese es Exactamente, el verdadero sí, sentido, anular esa sensualidad exacerbada de la mujer, ¿no? Frente a exactamente. Dios en el templo. Sí, No es esta exactamente. bobería de que por el uso del velo en sí mismo eres más femenina. O sea, no es una afirmación de la feminidad, digámoslo, desbordada, sino, o sensual. Más bien es una afirmación de la feminidad en tanto que la mujer es un ser espiritual también. Es un ser espiritual, racional y voluntad que dice, no, esto no. Exacto. Y en la mujer es el velo y en el hombre es el silicio, qué sé yo. Claro. O el silicio para las dos. Pregunta a la Santa Marianita y a todas las santas estas sudamericanas, ¿no? Cómo se crucificaban y se coronaban o a los grandes santos que también hicieron eso. O sea, digamos, el hombre también tiene sus métodos, ¿no? Bueno, perdón, Giselle, que te interrumpa. En el hombre entonces sería cuando el sacerdote se ciñe el El símbolo, símbolo, sí, sí, el símbolo, sí, sí, sí. es esa castidad necesaria que el hombre tiene que tener frente al altar. Y fíjate O sea, que ese esto, amarre de la sensualidad masculina. sí, y todo se muestra hoy lo venía pensando justo mientras conducía. Pensaba esa idea de solo de liberar, de no poner ninguna restricción. Digo, tampoco porque la doctrina católica, por ejemplo, no es de no tener sexo y no tener placer, al contrario, ¿no? Eso Claro, nosotros somos protestantes. claro. El Pío XII dice que el placer sexual es algo querido por Dios. Y el fin del matrimonio no es solo la procreación. Sí, eso es protestante, nosotros no pensamos así. Pero el punto es que, digo, este tema es interesante porque la concepción de que, güey, ya no vas a poder, no te pongas restricciones, cede a todo, es una concepción del hombre como un ser completamente difuso en la pulsión, Claro. que afirma la libertad de hacer lo que se quiere, pero no la capacidad de ser libre realmente. La capacidad de ser lo que se desea o de lo que se siente como impulso de lo que la sociedad y el contexto impone, pero no de hacer lo que se quiere. La verdadera, así, o sea, la castidad justo tiene esa virtud. Hago lo que quiero. Y aunque la sociedad me diga que no, yo hago lo que quiero. Y el velo refleja eso. Por eso es una estupidez, mejor que ni lo usen, si nada más se lo van a ir, como no usen símbolo los hombres, si nada más es para ver qué tan santo me veo. No, es un Hay esa signo tendencia, externo, perdón. hay esa tendencia en redes sociales en donde las mujeres se fotografían con los velos y se fotografían comulgando con los velos. Pero a ver, es que es un contrasentido al velo mismo en sí mismo. Sí, No es exactamente, para la porque yo exaltación estoy femenina. en la Claro, sociedad del performance, es la sociedad del performance. claro, claro. Entonces, ahí está el punto de vista. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que yo digo se nace mujer, pero también se llega a serlo. Por eso hay que hacer un juicio crítico sobre qué significa ser mujer. No es solamente, o sea, porque yo siempre lo he pensado, ¿no? Digo, yo no quiero que mis hijas, si es que tengo hijas, ojalá, crezcan
pensando que tienen que ser una modelito de Victoria's Secret. No quiero eso, porque eso no es la feminidad. Ni que tienen que tener una cintura perfecta o una nariz perfecta, ni, no. Quiero que sean mujeres, que sean fuertes, que tengan conciencia, capacidad crítica, decisión. O sea, que tengan una dignidad humana y que vivan como seres humanos. Que eso lo tenemos que hacer todos, ¿no? A veces nosotros somos los que menos lo hacemos, ¿no? Como porque somos más impulsivos, quizá, no sé. Son diferentes, pero todos nos vemos traicionados por nuestros impulsos y pulsiones. El punto es ese, ¿no? Hay que desechar ciertos conceptos de feminidad que son, y en eso sí estoy de acuerdo, son homogenizantes. Son normas homogenizantes, ¿no? Que todos sean iguales. Bueno, y son violentos. Bueno, ya no voy a discutir más temas de esos porque me voy a poner violento yo. No, no, no. Bueno. Una pregunta más. Estamos bien entonces. Muy bien. Pues un fuerte abrazo a todos. Les agradezco mucho. Nos hicimos casi 2 horas, ¿no? Casi 2 horas aquí, pero creo que se fueron rápido. Ya con esta suprema tecnología que tenemos ahora, diseño de inteligencia artificial y grabación, estamos en la gloria. Bueno, muchas gracias a todos. Ya les voy a pasar el resumen de la clase y el video que ya va a estar disponible. Más o menos en 1 hora queda. Menos de 1 hora ya está en vivo. Ya está en el Drive, ¿ok? Un abrazo y muchas gracias. Igualmente un abrazo.